tardes. Comenzamos Salud para Todo, por supuesto, como siempre, a través de la señal de Teleamiga TV, esperando que desde todos sus hogares nos acompañen desde las salas de sus casas, con una buena taza de café también después del almuerzo, a esta hora. Cada día y cada tarde, si usted nos visita por primera vez, le cuento que traemos temas de su interés, de la mano de diferentes especialistas para que ustedes puedan aprender con nosotros. Si tiene algún tema, alguna enfermedad o patología en la que quiera profundizar, puede escribirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Teleamiga, Teleamiga TV en Instagram y @canal Teleamiga en Twitter. Y desde ya, por supuesto, están también nuestras líneas de contacto directo, el 287-8355, si se encuentra acá, en la ciudad de Bogotá. Y el 01-8015-116, que es nuestra línea gratuita nacional, si usted se encuentra en cualquier otra ciudad o municipio de nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la donación de sangre, de los mitos que han surgido a través de todo este procedimiento y, por supuesto, de los beneficios que genera no solamente para el donante, sino para las diferentes vidas que podemos salvar. Así que póngase cómodo porque, como siempre, los dejamos con nuestro video de introducción para que conozca más del tema de la tarde. Luis ha ingresado por emergencias al complejo hospitalario y necesita una transfusión de sangre. María ha sufrido una complicación en su operación y requiere de unidades de sangre para una transfusión urgente. Durante su difícil parto, Luisa requiere sangre para poder salvar su vida. La falta de donantes voluntarios dificulta que estos casos tengan un buen final. Para que estas situaciones no se repitan, nuestro complejo hospitalario necesita de más donantes de sangre voluntarios, de personas como tú. ¿Qué es ser donante de sangre voluntario? Es realizar un acto voluntario y desinteresado que no exige ninguna condición excepcional, únicamente la conciencia de que la sangre es necesaria para alguien. ¿Sabías que una sola donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Esta es una buenísima razón para hacerlo. Además, cuando donas sangre obtienes un buen análisis médico y se reducen las posibilidades de padecer problemas al corazón. Todos los mayores de 18 años podemos donar sangre teniendo en cuenta estos requisitos. Debes gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. Además, no debes haber tenido fiebre o alguna enfermedad en la última semana. Tienes que alimentarte de manera normal antes de la donación y haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior. Rompamos los mitos acerca de la donación. Tener tatuajes o piercings por más de un año no te impiden donar sangre. Tampoco engorda ni te hace sentir más débil. Ten en cuenta que los utensilios que usamos al momento de la donación son desechables y por lo tanto no existe ningún riesgo para nuestra salud. El proceso no dura más de 30 minutos. Solo hay que tener en cuenta ciertos cuidados tras la donación. Consume abundante agua en las siguientes 4 horas para compensar el volumen de sangre que donaste. No consumas alcohol hasta ingerir una comida completa. Si fumas, no lo hagas hasta 2 horas después de la donación. Además, no hagas ejercicios extenuantes ni mucha fuerza con el brazo que utilizaste para donar sangre. Si quieres ser donante, acércate con tu DNI al banco de sangre del hospital. Recuerda que así como Luis, María o Luisa, algún día nosotros podemos estar en su lugar. Dona sangre y ayuda a salvar vidas. Y así es, cualquier día, nunca sabemos cuándo podemos nosotros necesitar sangre de algún donante. Y para eso hoy nos estará acompañando Patricia Forero. Ella es bacterióloga y la directora técnica del Banco Distrital de Sangre, una entidad de la que vamos a conocer hoy muchísimo más, por supuesto. Así que ustedes recuerden nuestras redes sociales a su disposición y el 287-8355 si quiere participar a través de preguntas en nuestro programa de la tarde. Ya llegó nuestra invitada a el set. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Ya estamos de nuevo en Salud para Todo, hablando en esta tarde de la donación de sangre. Ustedes pueden participar a través de nuestros diferentes canales de comunicación y nos está acompañando en esta tarde la directora técnica del Banco Distrital de Sangre. Su nombre es Patricia Forero, de quien le compartimos su perfil para que usted profundice un poco más de su experiencia y anote el contacto.
Doctora Patricia, y sin más preámbulos, bienvenida. Muchas gracias, Cris, a ti, a todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Para hablar de la donación de sangre, antes tenemos que hablar de esta institución que usted representa. Cuéntenos un poco más del Banco Distrital de Sangre. Bueno, el Banco Distrital de Sangre hace parte del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, IDVIX, un instituto que se creó por la necesidad de ofrecerle más servicios a la sociedad. No solo somos banco de sangre, también tenemos un banco de tejidos, tenemos banco de células de cordón umbilical y una gran unidad de terapia celular. ¿Por qué es necesaria una entidad como esta? Mira, es importante porque en las ciudades hace falta ofrecer servicios a la población. No solamente para la población del distrito trabajamos para la población de todo el país. O sea, ustedes proveen todos estos servicios que nos está indicando. Exacto. Para toda Colombia. A todo Colombia, no solamente nuestra función principal en Banco de Sangre es proveerle servicios a la red distrital, pero también ofrecemos componentes sanguíneos y tejidos a lugares lejanos de la ciudad. ¿Cuántos años tienen ustedes? Nosotros éramos inicialmente Hemocentro Distrital, así fue como nos creamos hace 18 años, en el año 2001, y hace 2 años nos convertimos en el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud como una entidad mixta. Somos una institución vinculada a la Secretaría de Salud y pues nuestro propósito principal es ofrecerle servicios de alta calidad a la sociedad. Y me imagino, doctora, que también fueron creciendo pues a la magnitud que tienen hoy, por supuesto, por la misma necesidad, ¿no? ¿En qué estado se encuentra? Hablemos de pronto de nuestra ciudad para no irnos a cifras tan elevadas y que no nos asustemos. Bueno, en este momento Bogotá tiene un nivel suficiente de componentes sanguíneos. Las unidades se miden por tasas de cada 1000 habitantes. En Bogotá en este momento nos encontramos con 39 donantes por cada 1000 habitantes, lo que se compara mucho con los estándares internacionales. En Europa manejan más o menos 40 a 41 donantes por cada 1000 habitantes. Estamos muy cerquita. Estamos muy bien en Bogotá y en las ciudades principales del país. Donde no estamos muy bien es en el país completo. Colombia en este momento está manejando 17 donantes por cada 1000 habitantes. Entonces el objetivo pues es seguir creciendo y poder llegar sobre todo a esas poblaciones lejanas de las ciudades principales donde todavía no llegan los componentes sanguíneos. Es decir, que otros municipios o ciudades más pequeñas afectan los indicadores que tienen las grandes ciudades. Claramente, claro que sí. Lugares lejanos como en Riohacha, en La Guajira, en el Chocó, donde requieren sangre y donde no existe un banco de sangre porque los criterios de selección para la captación de los donantes son muy rigurosos. Entonces son zonas de alto riesgo, por zonas endémicas, por enfermedades tropicales específicas. Entonces la captación es muy difícil. Entonces los bancos de sangre como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, que nos encontramos pues en entre las ciudades principales, nos encargamos de proveer los componentes a los diferentes ciudades. Hablemos de esa selección rigurosa del donante. ¿Cada institución tiene la posibilidad de crear su propia rigurosidad o se ciñen de pronto a alguna normativa? Existe una normatividad en Colombia, el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud tienen una normatividad muy clara a través del Ministerio para poder definir los criterios de selección de todos los bancos de sangre que hay en Colombia. ¿Esto en qué se basa, doctora? O sea, me imagino que de pronto eventos adversos o algo de un Los donante criterios que no de selección dependen mucho para cuidar al donante y también estamos buscando cuidar el receptor, ese paciente a donde va a llegar la unidad. No solo nos preocupamos por los criterios de selección de los donantes, sino también para nosotros es muy importante el paciente. ¿Cómo está el hábito de los colombianos de donar sangre? Bueno, está bien, pero necesitamos mejorarlo, ¿sí? Es importante, hay ciertas épocas del año donde las reservas de sangre bajan. Junio y julio es una de estas épocas, diciembre y enero otra época del año, porque la captación principal en nuestro banco distrital es para los donantes de Bogotá y la ciudad tiende a bajar un poco la población, pues por las épocas de vacaciones, tienden a migrar a otras ciudades. Se baja asimismo el número de donantes. Entonces, en este momento hacemos llamados importantes de invitación para que se acerquen a donar en el banco de año, distrital. Doctora. Exactamente, entonces estamos en el momento ideal para que la gente se acerque a donar a nuestro banco distrital de sangre.
¿Tienen campañas, se desplazan a localidades o la gente va hacia sus sedes o cómo funciona? Sí, nosotros tenemos unos puntos fijos. En este momento, uno de los puntos fijos es en la Secretaría Distrital de Salud, donde nos encontramos de lunes a viernes, de 7:30 a 4:30 de la tarde. Entran a la Secretaría de Salud, preguntan por el banco de sangre y ahí estamos nosotros, Banco Distrital de Sangre, en esos horarios disponibles. Tenemos un segundo punto fijo que se encuentra en el Supercade de las Américas. Allí también nos encontramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, donde invitamos a la población. Aparte de estos dos puntos fijos, salimos a diferentes campañas en diferentes sectores de trabajo. Entonces estamos en universidades, en espacios públicos, centros comerciales, empresas privadas, donde hayan colectivos que nos permitan, pues, estén con nosotros en esta generosa labor. ¿Por qué es importante, doctora, donar sangre? Mira, el principal beneficio para donar sangre es la satisfacción que se tiene de ayudarle a salvar la vida o a mejorar la vida de otras personas y de su familia, porque cuando una persona está en crisis no es solamente la persona en el hospital, sino la familia la que se ve afectada. También existen otros beneficios generales como mejorar la oxigenación en el cuerpo. Cuando nosotros obligamos a extraer sangre a través del proceso de la donación, hacemos que la médula ósea, que es la parte de los huesos que produce los componentes sanguíneos, empiece a producir células nuevas. Entonces nos ayuda a mejorar la oxigenación en el cuerpo. Básicamente esos son los principales beneficios. ¿Cuándo alguien requiere sangre? ¿Cuáles son de pronto los contextos o las situaciones más comunes que se presentan en Bogotá, por ejemplo? Mira, los servicios que nosotros más, en los servicios hospitalarios que más consumen sangre son el servicio de urgencias, el servicio de ginecología por las maternas, el servicio de UCI, el servicio de hematología. Entonces, las principales indicaciones cuando se requiere una transfusión es en accidentes importantes, porque hay pérdidas masivas de sangre, o en ginecología por las maternas que se encuentran en altos niveles de riesgo. También en enfermedades hematológicas, principalmente los cáncer relacionados con la leucemia, y en algún porcentaje un poco menor, los niños. ¿Hay alguna edad, doctora, mínima o máxima para comenzar a donar sangre? Sí, dentro de los criterios de selección se encuentra entre 18 y 65 años la edad permitida para donar. Hay casos, me imagino, de niños, de pequeñitos que requieran transfusiones de sangre. Claro. ¿Pueden recibirla de un adulto mayor o, por supuesto, un adulto joven? ¿No hay incompatibilidad o cómo funciona esto? No, no hay incompatibilidad. Todas las donaciones, pues, de las personas entre 18 y 65 años quedan disponibles para todo tipo de población. ¿Qué hacemos en niños específicamente? Nosotros fraccionamos los glóbulos rojos en 4 unidades pediátricas con un volumen menor, porque pues, el bebé, por el volumen sanguíneo que tiene, pues el requerimiento es menor. Entonces hacemos eso en fracciones especiales, que somos los que enviamos a las unidades de neonatología. ¿Cómo es el proceso que se utiliza cuando una familia requiere sangre para algún familiar o para alguna persona? Digamos que el conducto regular para poder llegar a acceder a esos servicios. Mira, es importante, y aprovecho la pregunta que me haces para recalcar mucho que no es obligatorio del familiar buscar los donantes como normalmente ocurre, ¿sí? La normatividad es muy clara y lo que los bancos de sangre están buscando en el país es ser suficientes y proveedores para los servicios de salud, las IPS o los servicios transfusionales que lo requieran. Entonces, no es una buena práctica enviar a los familiares a buscar donantes para poder suplir esa necesidad. Es obligación del servicio transfusional hospitalario y de los bancos de sangre proveer esos servicios. Entonces, ¿qué pasa cuando el médico requiere por una cirugía o por algún evento especial sangre? Se lo solicita al servicio transfusional del hospital y el servicio tiene unos bancos de sangre aliados, los cuales se encargan de distribuirle la sangre correspondiente. Tenemos a esta hora de la tarde a Natalia, que nos llama acá desde la ciudad de Bogotá. Natalia, bienvenida. ¿Aló? La escuchamos, háblenos un poquito más fuerte. Aló, muy buenas tardes. Buenas Tengo una pregunta tardes. para la doctora. Por supuesto que sí. Es que yo veo en Bogotá muchos bancos de sangre.
Quería saber cuál es la diferencia en donar con el banco público, con el banco del ICSI. ¿Cuál es la diferencia entre el banco público, digamos que en la institución privada? Sí, mira, en Bogotá hay 16 bancos de sangre. Y nosotros somos el único banco distrital de sangre. ¿Qué tiene de especial nosotros? Nosotros somos el único banco de sangre que le distribuimos a los hospitales públicos de la ciudad. El único. Los otros 15 bancos de sangre tienen algunos convenios con instituciones privadas y esa sería la diferencia entre donar con nosotros o donar con otros bancos de sangre. Pero ¿cómo es el ejercicio, doctora? Por ejemplo, yo decido ir a donar. ¿Debo primero contemplar antes de mi donación que es mejor a la pública, de pronto porque hay más personas que se beneficien que a la privada? O... Mira, nosotros estamos incentivando o fomentando la cultura de la donación de sangre en toda la ciudad, en todo el país. ¿Por qué es importante donar con nosotros? Porque la red pública no se provee de ningún otro banco de sangre. La ventaja de los bancos de sangre privados es que le distribuyen a algunas instituciones privadas y a otras no, o sea, hay opciones. Una institución privada como una clínica en particular podría tener como proveedores diferentes bancos de sangre. Las instituciones públicas solamente nos tienen a nosotros como banco distrital como único proveedor. Entonces no tenemos un servicio transfusional público, no tiene opción de buscar otros bancos de sangre por las alianzas pues, que existen entre las entidades públicas o distritales. Nunca nos podemos quedar sin sangre, nunca, o sea, eso es algo que no puede pasar, porque si me llama un servicio hospitalario a solicitarme unas plaquetas urgentes, unos glóbulos urgentes para una materna, pues yo no les puedo decir que no hay. Entonces, por eso la solidaridad es tan importante, para que siempre tengamos un buen stock en nuestras neveras y en de los componentes sanguíneos que se requieren. Nos decía anteriormente, doctora, que no debe ser el familiar del paciente afectado que requiere la transfusión sanguínea, por supuesto, quien debe ir a tocar puertas y a buscar la sangre o a conseguir los donantes. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, mira, el médico solicita el número de unidades de componentes sanguíneos al servicio transfusional del hospital donde va a realizar la cirugía, donde ocurre el evento. Y es el servicio transfusional el que se comunica directamente con los bancos de sangre que tenga como proveedores y solicita los componentes sanguíneos. No debería haber ninguna intermediación entre los familiares y pues los componentes sanguíneos. ¿Sí? ¿Y se da frecuentemente? La intermediación. Que el familiar intervenga en esa solicitud. No, afortunadamente hemos ido mejorando esta cultura de la donación, hemos ido educando a las personas, a los donantes, a los familiares, precisamente para poder minimizar esta mala práctica. ¿Qué pasa en el sentido del sector privado? Cuando ves a alguien, por ejemplo, que quizás no estaba cubierto por nuestro sistema de salud y demás, se encuentra en una clínica y requiere esa transfusión. No importa, el sistema de salud distrital cubre a todas estas personas que no tienen un sistema de seguridad social y todas tienen el mismo derecho de recibir los componentes sanguíneos, como tienen derecho a recibir cualquier otro elemento para una cirugía, la bolsa de solución salina, las agujas o cualquier otro elemento para cubrir pues su necesidad. Digamos que desde la institución, doctora, ¿han podido ustedes identificar malas prácticas en instituciones ajenas, por supuesto privadas, quien de pronto desarrolla un negocio en sentido de la donación de sangre, de comercialización de esto? No, mira, eso en Colombia es prohibido, está muy bien controlado por el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud y por eso precisamente no se ve en Colombia donantes que tengan alguna remuneración por realizar la donación. Todo esto se regula muy bien en el país y en Colombia no existe. Qué bueno, doctora, Sí. Y las prácticas son muy chéveres. ¿Qué hacen ustedes entonces para aumentar y comenzar a incentivar que todos nosotros nos unamos a las donaciones y que rompamos un poco los mitos? Sí, bien, nosotros ayudamos a las personas para que puedan tener mejor información, ¿sí? La información y educar a los donantes para nosotros es muy importante. Tenemos pues diferentes formas de hacerlos. En nuestro banco distrital tenemos una página web, www.idvix.org.co, donde existen todo el tiempo piezas educativas para que los donantes sepan cuál es el proceso que van a realizar, de qué se trata, cuál es el
volumen que van a extraer, a dónde va su sangre, porque cuando una persona está educada y entiende lo que está haciendo, pues obviamente con más facilidad entra a realizar este proceso. ¿Cuáles son las claves o de pronto lo básico que debe entender una persona para que se anime a donar sangre? Mira, Cris, básicamente estar entre 18 y 65 años es lo principal, es encontrarse en muy buen estado de salud, personas que de pronto estén cursando por alguna gripa, un dolor de cabeza leve, hayan acabado de salir de alguna cirugía, es mejor que esperen un tiempo para donar. Y tener, bueno, todas las ganas y la intención de ayudar a salvar la vida de otra persona. ¿Hay alguna relación de las personas que se encuentren tatuadas o con piercing para la donación de sangre? Sí, mira, hace poco cambió la normatividad. En este momento, personas que hayan tenido algún contacto con agujas, sean tatuajes o piercing, se espera 6 meses después de que haya realizado ese proceso para sí poder pueden, acercar. doctora. Claro que sí pueden donar. Hay muchas restricciones, pero también hay muchos mitos y por eso la gente a veces no se acerca por falta de información. Entonces, es una de nuestras obligaciones poder aclarar todas esas dudas para poder incentivar más pues, la donación de sangre. Cuando ustedes salen a la calle, a los colectivos para esta captación de sangre, ¿cuáles son los mitos más frecuentes a los que se enfrentan? Por ejemplo, este de los tatuajes es uno de los más comunes, que el tener tatuaje no pueden donar, pues ya acabamos de aclarar esto. Otro también muy común es que la gente se engorda, ¿no? Después de donar. Es importante aclarar, la donación de sangre no engorda ni adelgaza. Lo importante es que después de terminar el proceso siga su rutina de alimentación común y corriente. Hay gente que piensa que debe almorzar doble o desayunar un poco más fuerte, entonces eso hace que de pronto pueda subir unos kilitos de más. Lo que siempre recomendamos es tomar mucho líquido las próximas 72 horas después de la donación, pero la dieta y la comida debe ser exactamente ¿Se genera igual. más apetito? O... Nada, no pasa absolutamente nada. Tenemos precisamente para todas estas indicaciones que la doctora Patricia nos está entregando en la tarde de hoy y para que todos nos animemos a la donación de sangre. Y si ustedes quieren apoyar a sus amigos, a sus familiares o a algún desconocido, no importa a quién le podamos salvar la vida, pues le compartimos el siguiente video para que lo tenga muy en cuenta. 3 pasos para salvar a tus amigos. Ingresa en tu perfil de Facebook, haz clic en la parte superior derecha y ve a configuración. Se abrirá una nueva ventana, haz clic sobre tu nombre. En la casilla donde está tu apellido, escribe después de este tu grupo sanguíneo, utilizando la palabra completa de esta manera. No uses los signos más ni menos. Por último, haz clic en guardar. Listo, así de fácil es pertenecer al banco virtual de sangre más grande de Colombia, para poder salvar la vida de tus amigos y los amigos de tus amigos. Cruz Roja Colombiana. Continuamos en Salud para Todo hablando de la donación de sangre, de la mano de la directora técnica del Banco Distrital de Sangre, que comprendimos hace unos minutos es la única entidad pública que provee a toda la red hospitalaria pública, por supuesto, también. Y hablemos un poco, doctora Patricia, de qué de especial tiene este banco. Bueno, el Banco Distrital de Sangre es el único banco de sangre que realiza unas pruebas especiales que se llaman pruebas de biología molecular de algunos agentes infecciosos como el VIH, hepatitis B y hepatitis C, que brinda mayor seguridad a la sangre que ofrecemos. Eso es algo, somos el único banco de sangre en Colombia que realiza al 100% de sus donantes estas técnicas de biología molecular. O sea, ¿es como un examen o...? Sí, son unas pruebas especiales. La normatividad en Colombia solicita unos niveles básicos o generales de unas pruebas mínimas que se deben realizar a la sangre. Nosotros, aparte de estas pruebas mínimas, realizamos unas pruebas de biología molecular que asegura que la sangre está pues totalmente segura en el momento de transfundir. Estas pruebas han ayudado, pues digamos que a descartar a ciertos tipos de sangre que ya se han captado. Claro que sí. Funciona? Hemos encontrado ya 7 casos en los 18 años que hemos trabajado donde todo se da negativo en las otras pruebas tradicionales que todos los bancos de sangre realizan,
y que en estas pruebas de biología molecular nos ha marcado con un marcador positivo, lo que significa que si esos donantes hubieran donado en otro banco de sangre, hubieran podido tener algún riesgo de infección. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de implementar todas las pruebas posibles en nuestro banco que le dé mayor seguridad a la sangre que vamos a O transfundir. sea, para que la sangre sea la óptima. La más segura, exacto. Fuera de Hay los primeros filtros, ¿no? Sí. Que es cuando se capta al usuario con el siguiente perfilamiento. Pero Sí. según lo que escuchamos, doctora, entonces no es suficiente para poder garantizar que la sangre sea la ideal. Exactamente, entonces el proceso de la sangre, ¿cómo es? Entonces llega el donante, se acerca, cumple con unos criterios de selección, diligencia una encuesta y pasa a ser valorado por unos profesionales de la salud que a través de una entrevista pueden referenciar si tiene algún riesgo tanto para el donante como para el receptor. En caso de que no presente ningún riesgo, pasa a una valoración física donde se toma unos signos vitales, talla, peso, temperatura, tensión arterial, ¿Qué frecuencia indagan en esa cardíaca. entrevista? En la entrevista lo que estamos buscando es minimizar los riesgos tanto para el donante como para el receptor. Son unas aproximadamente 37 preguntas. Caramba. Donde miramos estados de salud, conductas de riesgo y pues enfermedades, historial de enfermedades. Temas hereditarios que también me Exactamente, mantienen. todo esto, todo lo que puede impactar y que pueda poner en riesgo la salud del donante o la salud del receptor al que le vamos a transfundir esa sangre. Después pasa pues al siguiente paso que nos Exacto, cuentas, ¿no? entonces hacemos después una toma de hemoglobina para saber si las personas tienen, la hemoglobina es una proteína que tiene los glóbulos rojos en la sangre para saber si es suficiente la sangre para el donante y aparte para donar. Entonces, si este valor de hemoglobina es óptimo, pasamos ya a realizar una marcación de los insumos. Estos insumos, es importante aclararlos, son totalmente nuevos y estériles. Eso hace parte de algunos mitos donde la gente piensa que se puede contaminar con algo a través de la donación. Es totalmente falso. O sea, como si utilizaran la misma aguja o algo para... Exactamente. Entonces, todo es absolutamente nuevo y se destapa al frente del donante y con estos insumos marcados pasamos a realizar la extracción de sangre. La extracción se demora aproximadamente 10 a 12 minutos. Es muy extraemos, rápido, claro, doctora. extraemos 450 mililitros únicamente. Eso es como... Eso es menos de medio litro, ¿sí? Un litro pues tiene 1000 mililitros, ajá. 450 es la mitad. A veces las personas piensan que encuentran muchas bolsas en el momento de hacer la donación y piensan que son todas las bolsas las que vamos a extraer. No, únicamente son 450 mililitros. Esto que significa que es menos de medio litro, no alarma a la gente porque a veces decimos, ay, ¿será que la sangre se me va a acabar? No, mira, las personas tenemos entre 5 a 7 litros de sangre en nuestro cuerpo, entonces el extraer 450 mililitros no descompensa absolutamente para nada al donante. Es lo que podríamos, es una pérdida razonable que no va a descompensar el cuerpo. ¿Pueden donar más de esos 450? No, mira, el valor de referencia exacto es de 405 a 495 mililitros. O sea, podrían donar un poquito más, ¿sí? Pero No es que alguien diga, venga, sáqueme 1 litro, 2 litros de una vez. No, exactamente, no se puede. De hecho, hay intervalos de frecuencia para que los donantes lo hagan. Las mujeres pueden donar cada 4 meses y los hombres pueden donar cada 3 meses, ¿sí? Entonces, en el año estamos pensando que de pronto una persona, un donante habitual, que lo haga 2 veces en el año de manera responsable, rigurosa y habitual, siendo muy sincero en el momento de responder la entrevista, pues está perfecto ese proceso. ¿Qué pasa después de esos 12 minutos en los que estamos donando nuestra sangre, tanto pues en el punto donde se recauda la sangre como posterior al donante, ¿no? Entonces terminamos de hacer esa extracción, el donante pasa a tener un descanso de 5 minutos para poder compensar nuevamente y después la sangre colectada en todos los puntos donde estamos de la ciudad llega al banco de sangre para ser procesada. En el procesamiento separamos la sangre porque es importante tener en cuenta que la sangre, así como se extrae, no es como se transfunde. La sangre está compuesta de diferentes componentes sanguíneos, entonces los
los separamos en glóbulos rojos, en plasma y en plaqueta. Las plaquetas sirven para patologías especiales relacionadas con la coagulación, el plasma sirve para tener un equilibrio hídrico en el cuerpo cuando hay pérdidas excesivas de sangre, y los glóbulos rojos sirven principalmente cuando hay niveles bajos de hemoglobina, pérdidas excesivas de sangre o en accidentes pues, graves. Para eso sirve cada componente. Cuando nos extraen toda la sangre, ¿cómo es el desplazamiento hasta el banco? ¿Tiene que tener algunas condiciones? Claro que sí, hay unas condiciones y un transporte que ya se hace especializado en unas neveras donde mantienen los componentes sanguíneos a temperaturas específicas. Entonces llega al banco de sangre, ocurre la centrifugación, la separación de los componentes en las diferentes bolsas que están unidas a esa bolsa de sangre total que se extrajo, y después se le realizan las pruebas tanto de grupo sanguíneo y factor RH como las pruebas infecciosas que se pueden transmitir por la sangre. Esto traducido, mi doctora, quiere decir que una vez se divide o es centrifugada, por supuesto, sí, la sangre, ¿para qué tipo de enfermedades del nombre común que conocemos, por ejemplo, quienes no entendemos un poco el término técnico de esta materia, para qué tipo de enfermedades sirven? Por ejemplo, el plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos. Sí, todos los componentes pues van para patologías diferentes. Por ejemplo, en anemias crónicas o en enfermedades hemolíticas de la sangre, los glóbulos rojos son muy solicitados. Eso es lo que le da el color, ¿cierto? Exactamente, los glóbulos rojos son los que tienen la hemoglobina, que son los que le dan el color a la sangre. Las plaquetas y el plasma también es muy transfundido en enfermedades de cáncer, para leucemias, son pacientes que están constantemente siendo transfundidos, entonces la solicitud de componentes para ellos es bastante. Entonces también cuando tenemos cirugías o trasplantes de médula ósea, el requerimiento de componentes también es alto, entonces allí se requiere tanto glóbulos rojos, plasmas o plaquetas. ¿Qué cantidad más o menos envían a los centros hospitalarios? Mira, nosotros en el día estamos enviando 200 glóbulos rojos de diferentes grupos sanguíneos a nuestra red pública distrital aproximadamente. ¿Esto no se mide igual que la sangre, como 450 mililitros? Sí, sí, entonces después de que nosotros dividimos la sangre en componentes, el componente también tiene unos valores de referencia. El glóbulo rojo debe estar entre 230 y 330 mililitros por la normatividad, la plaqueta entre 50 y 70 mililitros y el plasma entre 150 y 200 mililitros, solo que todos van a almacenamientos diferentes, ¿sí? El glóbulo rojo se almacena a 4 grados centígrados, como la nevera de la casa, más o menos así de frío puede estar. Las plaquetas deben estar siempre en rotación constante y a temperatura ambiente, están en unos equipos especiales que mantienen la temperatura de 20 a 24 grados, y el plasma permanece en congelación hasta un año. Mucha tecnología y mucha ciencia, ¿no? Sí, doctora? mucha ciencia en esto incluido, sí. Cuando dices, bueno, enviamos 200 glóbulos rojos, ¿quiere decir que envían que una bolsita? 200 bolsitas. 200 bolsitas Caramba. todos los días de diferentes grupos sanguíneos. Uno de los grupos sanguíneos que más se necesita es el O positivo y el O negativo. Afortunadamente en este momento tenemos unas buenas reservas de otros grupos sanguíneos, pero siempre la invitación la hacemos para los donantes de O positivo y O negativo. Eso quiere decir que ¿cuántas bolsitas ustedes tendrían que recopilar para poder dar el abastecimiento que requieren los diferentes pacientes? Mira, nosotros manejamos un stock en el banco de sangre, pero normalmente necesitamos captar diariamente entre 180 y 200 donantes para poder suplir las necesidades que diariamente pues, se distribuyen a los hospitales. Solo en Bogotá, imagínate. Exacto. Entonces, por eso el llamado a todos los donantes que puedan, que se encuentren en buen estado de salud, estén entre 18 y 65 años y pues tengan todas las ganas de ayudar y se encuentren sanos, pues de invitarlos a que se acerquen a nuestro banco distrital de sangre a realizar las donaciones, porque de pronto uno desde donante no ve la importancia de lo que está haciendo, pero cuando nosotros vamos y visitamos a los pacientes y ellos el agradecimiento de que les hayamos ayudado a salvar su vida, eso yo creo que es gratificante para toda la misión y todo lo
que hacemos nosotros. No, y el ejercicio, doctora, uno hoy por hoy en las redes sociales ve diferentes personas tratando de ubicar donantes, acérquese a la clínica y demás, ¿no? Eso no debería pasar, sí, claro, encontramos a veces pues la crisis o el desespero del familiar porque dicen no me van a operar a mi mamá porque no hay sangre, sí, entonces por eso siempre deben dirigirse al servicio de transfusión del hospital donde vayan a realizar la operación o donde se encuentre su familiar. Ellos son los encargados de buscar con los diferentes bancos de sangre que hayan en la ciudad de poder proveer los componentes sanguíneos. Enfermedades, doctora, como la diabetes, hipoglicemia, digamos que mismas personas que tengan patologías oncológicas, ¿pueden donar si lo desean hacer? Mira, hay muchos criterios, realmente eso es todo un manual, ¿sí?, de enfermedades, de medicamentos y de criterios de selección. Por eso es importante que los donantes, cuando tengan alguna duda, se acerquen al banco de sangre. Van a ser recibidos por un profesional de la salud y ellos se encargan de indagar muy bien, porque no es puntual una enfermedad o un medicamento. O sea, no es que diga, si usted tiene diabetes, no, ya, se rajó y no puede ir a donar. Exacto, todo depende, si es insulino dependiente, si se aplica insulina no puede donar, pero si toma un medicamento sí puede hacerlo. Las personas hipertensas pasa lo mismo, si toman máximo hasta 3 medicamentos podrían donar, pero la hipertensión debe estar controlada y diagnosticada. Entonces es un análisis y una consulta médica que se realiza en el momento de poder hacer la valoración para saber si el donante puede o no puede donar sangre. Pues tenemos, doctora y queridos televidentes, un video a esta hora en donde también les queremos transmitir un poco de la importancia y sobre todo ese impacto positivo en tantas familias que ustedes pueden generar donando sangre. Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Existen muchos prejuicios sobre quiénes pueden ser donantes de sangre y por lo general solemos hacerlo solo cuando tenemos un familiar o alguien cercano hospitalizado. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas cada año. Regala vida. Dona sangre. Prevención Salud. El bienestar se elige. Y es que es esta la principal razón. No debemos buscar los beneficios en la donación de sangre propios, sino la cantidad de millones de vidas que podemos salvar cuando hacemos la donación. A esta hora de la tarde tenemos a un televidente desde mi tierrita, desde Cúcuta. Sergio, bienvenido. Tenemos Buenas a Sergio. tardes, ¿cómo están? Muy bien, Sergio, bienvenidísimo. Una pregunta para la doctora. Por supuesto que sí. Doctora, por ejemplo, si uno al donar sangre, uno tiene, por ejemplo, alguna enfermedad en la sangre, puede ser por transmisión sexual o de alguna otra cosa, ¿ustedes le informan a la persona luego de hacer la transfusión de sangre? Bien, el objetivo principal para uno acercarse a donar sangre nunca es buscar el resultado de unas pruebas. Si uno realmente piensa que está cursando por alguna enfermedad, es mejor dirigirse al médico, ¿sí? Claramente, si hay personas que después de diligenciar el cuestionario y realizar la entrevista encontramos que no tienen ningún nivel de riesgo y encontramos después de realizar algunas pruebas que algo aparece allí, sí nos comunicamos con los donantes para informarles el estado en el que se encuentra. La persona finalmente entonces, después de donar,
se termina enterando por esta donación de su condición, si llega a pasar, por ejemplo. Exactamente, así lo hacemos, aunque sí es importante enfatizar, si alguna persona tiene alguna duda por alguna conducta de riesgo que sabe que de pronto tiene, siempre es mejor que se acerque a un servicio de salud, a su EPS, a que le hagan los exámenes pertinentes y pues el médico lo pueda tratar, porque no es la función del banco de sangre dar un diagnóstico de un paciente. Exacto. Nuestro objetivo es buscar seguridad en la sangre que vamos a transfundir, nunca darle un diagnóstico a una persona. Pues ahí lo tienen ustedes, vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de la donación de sangre acá en Salud para Todo. Y para continuar profundizando en la donación de sangre, tenemos que, por supuesto, conocer más de esta importante institución, doctora. Y es que no solamente ustedes ofrecen los servicios, pues por supuesto del recaudo, de la captación de los donantes, sino hablábamos al principio del programa de tejidos y otras cosas muy interesantes. Exacto, Cris. Nosotros, fuera de tener el banco de sangre, también tenemos el Banco Distrital de Tejidos, donde ofrecemos servicios para provisionar córneas, piel, membrana amniótica, y próximamente vamos a entrar con todo lo que es válvulas cardíacas y hueso. También tenemos un banco de células de cordón umbilical que tiene pues menos tiempo que el banco de sangre, y ya con las unidades recaudadas hemos podido ayudarle a salvar la vida a muchos niños con leucemias especiales pues por las unidades captadas. Oye, Doc, ¿y cómo funciona, por ejemplo, el tema de la captación de los tejidos? Los tejidos se captan con cadáveres, ya el donante pues es un donante fallecido, se realiza una extracción del donante, del tejido que nosotros queramos pues captar, sea la córnea o sea la piel. Esta córnea y esta piel llega al banco de tejidos para ser procesada, se le hace unos recuentos especiales de celularidad y revisar si cumple con lo requerido. También se le realizan las pruebas infecciosas que se realizan en el banco de sangre y quedan listas pues para la distribución en diferentes partes del país. ¿Uno toma la decisión en vida o pueden sus familiares tomar la decisión, por ejemplo, de decir, bueno, vamos a apoyar el banco distrital de sangre con los tejidos, por ejemplo? Sí, lo toma la persona en vida, pero pues ya hay una normatividad donde, a pesar que se haya tomado en vida, pues las personas, los familiares no pueden impactar en la decisión que ya haya tomado el donante en vida. Entonces, ¿y con la sangre se puede hacer lo mismo? Por ejemplo, si alguien fallece y dice, yo quiero donar toda mi sangre. No, ya después de que una persona ha perdido su vida, ya la sangre no sirve. Entonces, únicamente para poder donar sangre deben estar en vida entre 18 y 65 años. O sea, cuando nuestro corazón está latiendo, por fortuna aún. ¿Cómo es el proceso de los tejidos? Porque si hay tecnología y ciencia en la sangre, imagínate en estos tipos de donaciones, pues muchísimo más. Sí, tenemos profesionales especializados en la parte de tejidos, en la parte de córneas, ortopedistas para la parte de hueso, que se especializan en procesar los tejidos después de su captación y así poderlos almacenar y dejar listos para su distribución. ¿Esto cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar sangres o tejidos en el banco? Mira, la rotación es diaria. Nosotros ofrecemos servicios 24 horas. El banco o los bancos que tenemos nunca paran porque la necesidad hospitalaria es todo el tiempo. Y es ya, ¿no, doctora? Cuando alguien requiere un tejido o sangre es de manera inmediata. Exactamente. Nosotros manejamos distribuciones de urgencia o otros que pues les llamamos no urgentes, que es cuando la bacterióloga, por ejemplo, llega, revisa en su servicio transfusional qué sangre tiene, de qué grupos sanguíneos, qué cirugía va a tener ese día y dependiendo de eso realiza el requerimiento al banco. Y ya que dice grupos sanguíneos, ¿cuáles son? Porque por ejemplo en mi caso O positivo yo pienso que es el más común y que todos somos el mismo, ¿no? Exacto, mira, la distribución de los grupos sanguíneos está, el O positivo está en una distribución del 60% aproximadamente, el A positivo un 25%, el B positivo un 15% y los grupos O negativos el porcentaje restante. ¿Qué es lo importante ahí tener en cuenta? El O negativo es del 6% más o menos, que es el porcentaje de todos los grupos negativos, es el más importante, porque
porque ocupa el 4.5% en su población. Entonces, el O positivo, al ser un 60%, es el que más se requiere en la población, porque pues la gente obviamente se enferma en la misma proporción. Además que el grupo sanguíneo O positivo se le puede donar o distribuir, se le puede transfundir a cualquier otro grupo sanguíneo, es el donante universal. El grupo A, el grupo B o el grupo AB pueden recibir sangre del grupo O. Entonces, por eso, ante una urgencia, el primer grupo que se pone, el grupo sanguíneo que ponen los médicos, es el O positivo, razón por la que nosotros en los bancos de sangre debemos tener las mayores reservas siempre de O positivo. De este grupo. ¿Y qué pasa con el O negativo? El O negativo tiene una proporción muy pequeña en la población, solamente el 4%. Y así mismo para encontrarlos. Es muy difícil, entonces el abastecimiento que nosotros manejamos es muy bajo en los bancos de sangre, por eso insisto, las invitaciones siempre se realizan a los donantes O positivo y O negativo. ¿Qué pasa si el O positivo se le dona al O negativo? ¿No se puede? ¿O qué pasa si son incompatibles el donante con el receptor? Bueno, nosotros enviamos los grupos sanguíneos de los componentes a requerimiento de los servicios transfusionales. ¿Qué hace la bacterióloga en el servicio transfusional? Realiza unas pruebas cruzadas donde define si son compatibles la sangre del receptor con la sangre de la bolsa o del donante. En ese momento que haya compatibilidad es cuando queda lista para poder transfundir. Si no es compatible, ¿cuáles serían las consecuencias, como para conocer un poco más del tema? Bueno, existen metodologías especiales. Nosotros también en nuestro Banco Distrital de Sangre ofrecemos un servicio de resolución de discrepancias en hematología, porque hay casos especiales donde los pacientes se cruzan 20, 30, 40 unidades de sangre y ninguna es compatible. Entonces, esos sueros de esos pacientes deben ser tratados con reactivos especiales y hacer una serie de procedimientos para poder como limpiar la sangre o los glóbulos rojos y poder definir exactamente qué grupo sanguíneo es y cuál es la mejor sangre compatible. Como nosotros somos un banco de referencia y tenemos un alto stock, lo que hacemos es que cuando nos llegan esos casos especiales, buscamos entre todo nuestro abastecimiento la unidad compatible para poder cubrir ese servicio en los hospitales. Doctora, pues me sentí como en una clase, aprendimos mucho y ese es siempre el objetivo que tenemos acá en Salud para Todo. Que no solamente el equipo, sino por supuesto todos nuestros televidentes puedan esclarecer todas las dudas y también les llegue directo el mensaje que hoy les estamos enviando. Se nos acabó el tiempo, pero le permito hacer la invitación a que todos se animen a ir a donar, llamen o busquen en las páginas pertinentes. Gracias, Cris. Sí, bueno, invitamos principalmente a los donantes O positivo y O negativo a que se acerquen a nuestro Banco Distrital de Sangre. Estamos en diferentes puntos de la ciudad. Este fin de semana vamos a estar en la plazoleta de la iglesia del 20 de julio y constantemente estamos en diferentes lugares para que nos busquen. Nos encuentran como IDVICS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Tenemos nuestra página web www.idvix.org.co o nuestras redes sociales donde nos encuentran como @idvix. Allí están todos los puntos de donación, toda la información para que aclaren sus dudas, los mitos y pues en constante comunicación para poderlos dilucidar todas las dudas que tengan e invitarlos a que nos ayuden a esta bella causa y a ayudarnos a salvar la vida de diferentes personas que lo requieren. Millones de vidas se salvan. Sí, señora. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Cris, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, por supuesto, por cumplir siempre esta cita. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde esperándolos para hablar de lo que más nos encanta, que es, por supuesto, la salud. Cualquier tema de su interés puede proponerlo a través de nuestras redes sociales y mañana los esperamos nuevamente con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.